Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Todos recordamos ese prólogo, así llamado del Evangelio de San Juan, cuando habla con esa fuerza San Juan. El otro día le explicaba a los niños por qué es considerado San Juan esa representación del águila, porque San Juan en su Evangelio vuela alto y nos lleva hasta los misterios de la Trinidad. Ese verbo es la segunda persona de la Santísima Trinidad que vino a los suyos. Vino a los suyos y asumió su propia condición humana. A todos los que le recibieron, a Jesucristo, les dio poder para ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Así recoge San Juan al comienzo de su Evangelio. Cuando estás presente en un bautismo, y hace 15 días, ¿no? Sí, 15 días. 15 días estaba, primero el viernes y después el sábado, estuve en dos bautismos, pero sobre todo en el segundo le explicaba a los niños presentes, que eran bastantes, después me lo recordaron el lunes en el colegio cuando hablaban de cómo habían estado en el bautismo, y uno de ellos me llevaba el ritual y el otro me llevaba el micrófono, y un montón de primos y primas que estaban por allí, o hermanos, asistiendo al bautismo. Y le decía, ahora este niño va a recibir pues una gracia de Dios especial, por la cual va a ser considerado hijo suyo, hijo adoptivo. No es la voluntad de la carne ni del querer del hombre, sino de Dios. No es que, por decirlo así, el poder humano pueda conseguir algo para que Dios lo adopte como hijo, no. Es el propio Dios, el querer de Dios, que nos adopta como hijos. Y porque realmente, también se lo explicaba el otro día a un alumno ya del colegio ya mayor, que mira, tú y yo no hemos hecho ningún mérito para nacer. El chaval se reía, porque claro, evidentemente antes de nacer no podíamos hacer nada para merecer nacer. Ni tampoco hemos hecho nada para tener la familia que tenemos, para la educación católica que estamos recibiendo, para la educación en los estudios, etcétera, 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 los medios que tenemos. Nada, y la inteligencia, los talentos, nada hemos hecho nosotros, nada, absolutamente nada. Porque no podíamos hacer nada, porque no éramos. No es que no existiéramos, es que no éramos. No éramos. Es la diferencia entre el verbo ser y existir. No éramos nada. Y Dios Padre, pues, como dice San Pablo, nos predestinó para adoptarnos como hijos por Jesucristo según el propósito de su voluntad. Estas palabras de San Pablo a mí me llenan de alegría, porque está indicando ese querer de Dios Padre
que ha querido tener, como explica Francisca Javera del Valle, en su libro, El Diccionario del Espíritu Santo, ha querido tener una infinidad de hijos. Y te ha escogido a ti y a mí con ese propósito, por el propósito de su voluntad. Es una actuación de Dios, del querer de Dios. Nunca acabaremos de comprender y de estimar suficientemente este don inefable, hijos de Dios. Yo consideraba esta mañana, pues tantos niños y niñas de tantos sitios donde están padeciendo, pues, unos sufrimientos grandes, ¿no? Y no me refiero solamente a Ucrania o a Rusia, o a Israel, pues Gaza, sino que también me estaba pensando porque ahora viene todo porque Mel Gibson ha pedido a la comunidad internacional que se acuerde de los armenios que están siendo expulsados de la parte esa de Azerbaiyán, etcétera, etcétera. Cantidad de niños y niñas que están sufriendo ahí, o en el norte de Nigeria, o en Pakistán, o y te puedo ir diciendo o en Sudán del Sur, donde también hay guerras. Yo pensaba en esos niños pequeños y esas niñas, que se pueden preguntar, bueno, ¿y dónde está Dios, no? La famosa pregunta que se hace la gente. ¿Y dónde está Dios? Y no digamos ya si tú les hablas de que Dios es su Padre. Porque recuerdo en un colegio, no el Prado, recuerdo en un colegio ya hace años, donde un profesor me decía, de pequeño, de niños de primaria, que un niño, tenía problemas porque su padre había abandonado a su madre y entonces, pues, al niño le costaba rezar el Padre Nuestro. No quería rezar el Padre Nuestro, pues porque la figura paterna era para él un desastre, ¿no? Y hablando con el niño, para ver cómo poder ayudarle, pues, claro, a quien apreciaba era el amigo de su madre. Pues, claro, la figura paterna es fundamental. Pero nosotros tenemos una figura que es la realidad, que es Dios Padre. Que somos hijos de Dios, dice San Juan, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero mientras tanto, somos hijos de Dios. Adoptados, pero somos hijos de Dios. No estamos expresando una metáfora, ni es un modo piadoso de hablar. Si la generación humana da como resultado la paternidad y la filiación, pues nosotros que hemos sido engendrados por Dios. Y se lo explicaba a los niños. Que mira, mientras que tú estabas, claro, los niños, como hablamos ayer, no se acuerdan de su bautismo, evidentemente. Pero hablaba a los niños de cuando ellos estaban dentro de mamá les estaba alimentando pues a través de un cordoncito donde les estaba enviando su sangre. Y le preguntaba uno de ellos, ¿y tú eras consciente de eso? Y me decía el niño, no. Yo, claro que no. ¿Cómo vas a estar consciente? Tú estabas ahí creciendo poquito a poquito en la barriga de mamá, pero tú no eras consciente de eso. Pues Dios, en el momento de tu bautizo, te envía su sangre. Una sangre que llega a través de la oración, a través de los sacramentos, pero te va enviando su gracia, su sangre. Y te está alimentando. Como un buen padre alimenta a su hijo, o su madre, alimenta a su hijo. Y esa preocupación, pues porque tú vayas creciendo. Esto me lo decía un niño el otro día. Los niños siempre tienen respuestas muy rápidas. Pues estaba preguntando, y entonces tú, yo quería decir que cada vez te vas pareciendo más a Jesús. Entonces cuando Dios te está alimentando, ¿tú qué vas haciendo? Pues voy creciendo. Dije, pues sí, esa es la idea, efectivamente, vas creciendo. Va creciendo en ti Jesús. Ya eso ya al chaval le costaba más entenderlo, pero él se da cuenta de que va creciendo. Jesús
es nuestro modelo, pero no solamente nuestro modelo, sino es la meta a donde vamos. Es el que nos va bueno, cuando nos presentemos delante de Dios Padre, Él dirá lo mismo que dijo en el momento del bautismo de Jesús por su primo Juan el Bautista. Este es mi hijo, el muy amado. Pues eso va a decir Dios Padre cuando te presentes delante de Él en el cielo. Una chica, pues, de origen chino, que se llama, bueno, intenta pronunciarlo, pero tampoco es que sea, más o menos es Zhe Wang. Es china, pero criada en Canadá, y hoy día reside en Taiwán. Y esta mujer tiene dos pasiones claras, la medicina y la música. Y en las dos encontró unas rendijas por las que se le colaba la luz de Dios. En los primeros años de carrera, estudiando la anatomía humana, no podía dejar de asombrarse. Tanto orden, tal interconexión, y cayó en la cuenta de que estar sanos y vivos es un milagro continuo, y el caos no puede ser la explicación. Le parecía imposible que ese orden excelente, hasta en los más pequeños detalles, surgieran por casualidad. Contemporáneamente se preparaba para un concurso de piano y sufría porque no conseguía interpretar a la perfección la última sonata de Schubert. Yo no interpreto ni la primera, pero horas y horas de ensayo tenaz y siempre se escapaba una pequeña falta, algún pequeñísimo error. Se sentía muy frustrada. Algo estaba fuera de su alcance. Un día vino a visitar a su familia una tía suya que era cristiana. A Zhe Wang le llamó mucho la atención que rezara antes y después de las comidas y al prepararse para dormir. Empezó a imitarla buscando la paz. El día del concurso seguía insegura con su interpretación y le vino la idea de pedir ayuda a ese Dios de los cristianos. A medida que se desarrollaba la prueba, se dio cuenta de que estaba tocando de maravilla y la pieza que peor dominaba fue la que más le gustó. Obtuvo un 96 sobre 100 de puntuación, pero sobre todo ganó la fe. Era demasiado grande darse cuenta de que hay un Dios que te escucha, que te cuida, que se fija en una insignificante criatura. Esta experiencia la hizo sentirse una hija mimada y recordó que una sola religión habla de Dios como Padre de cada persona. Desde ahí emprendió su camino hacia la Iglesia Católica. Desde ahí emprendió su camino hacia la Iglesia Católica. Es una repetición. Pues que comprendamos que esta realidad de darnos cuenta de la grandeza de un Dios que no solamente es Dios, creador de los cielos y de la tierra, sino que es nuestro Padre. Pues pensemos, ¿no?, que ese Dios que es nuestro Padre vela por nosotros y que está pendiente de nosotros. Que nunca, aunque estemos en medio de una tormenta, como la que estos días pasados, hace ya meses, se desató sobre la comunidad madrileña y ayer, ¿no?, las lluvias torrenciales que caían también pues en el centro y en bastantes sitios de la península ibérica, pues a pesar de todas esas tormentas, a pesar de esas borrascas, a pesar de una guerra, yo soy hijo de Dios. Y eso nos ayuda a mantener una oración propia de los hijos de Dios. La oración de los hijos de Dios le gustaba repetir a San José María, que no quería ningún modelo de oración, que no quería enseñarnos un camino concreto de cómo hacer oración, pero sí quería para nosotros la oración de los hijos de Dios, porque sabe la importancia de ese fundamento para unas personas que están en medio del mundo, que están en medio de una guerra o que están tomando un avión para ir a tal sitio o un tren para ir a otro y que
bueno, pues a lo mejor por las lluvias frenan los aviones o los trenes, o que, ahora que estaba recordando el fallecimiento de ese jugador de fútbol, de ese chaval, pues la desesperación por no poder coger el tren, ¿no? Pero, bien, pues no podemos desesperarnos por nada, ni podemos perder la paz y la alegría, ni podemos desanimarnos, ni desde luego no podemos tener nunca la inquietud que nos puede llevar al temor de que pueda ocurrir algo. El otro día me mandaba alguien un mensaje de que la Virgen había dicho de que 2023 sería el último año, ¿no? Ya sería todo, ya el final. Ya después, hablando con otra persona, me explicó que no era eso, sino que el 2003 empezaba, o 2023 empezaba no sé cuánto tiempo para que se acabara todo. Vale, pues nada. Eso ya es más viejo que Abraham. Pues, claro, no pensemos en desgracias ni naturales, ni desgracias de guerra, ni desgracias de guerras mundiales. No nos agobiemos por estas cosas que, primero, que no han llegado, y segundo, que no llegarán. Y cuando lleguen, pues Dios estará junto a nosotros. Si llegan, claro. Estoy seguro que tanta gente que tenía miedo con el año 1000 o en el año 2000 y no pasó absolutamente nada. Algunos relojes que se pararon, pero poco más. Por eso, la realidad de apoyarte en tu Padre Dios, de tener esa conciencia clara. Hay un autor ya antiguo, quiero decir del siglo pasado, que en un libro suyo, hablando de la teología moral, explica cómo designar al cristiano como hijo de Dios no es una simple imagen que evoca la protección perdón, o vigilancia paternal que Dios ejerce, sino que hay que entenderlo rigurosamente en el mismo sentido en el que se dice de cualquiera: es hijo de tal persona. Por la generación, un nuevo hombre llega a la existencia. A menudo la semejanza es grande y la gente se complace en reconocer que tal niño se parece mucho a su padre, en las facciones, en el porte. Pues bien, el cristiano nace de Dios, es hijo suyo en el sentido real, por lo cual debe parecerse a su Padre del cielo. Aquí se sitúan las palabras de San Pedro: participantes de la naturaleza divina, que significan algo más que una analogía, implican una elevación y transformación de la naturaleza humana. Tú recuerdas cómo, bueno, pasa que como el sacerdote las dice en voz baja, pues muchas veces no se oyen, pero cuando el sacerdote echa esas gotitas de agua en vino en la misa, está explicando esto que dice este teólogo, ¿no? Que así como el agua se convierte en el vino y estas materias se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo, pues así también nosotros, naturaleza humana, nos transformamos en naturaleza divina. Naturaleza divina. Hijos de Dios. Hijos realmente, hijos de Dios. Llegaremos en un par de meses a la Navidad, en la que la Nochebuena está aún tan cercana. Y cuando contemplaremos pues a Jesús niño en el Belén, pues es una gran ocasión para agradecerle de que nos haya traído el inmenso don de la filiación divina. Ya sé que los primeros Belenes, o el primer Belén viviente, lo montó San Francisco, en la cueva de Grescio. Pero alguien decía, como antes de ayer fue San Lucas, alguien decía que, bueno, hablando además de San Lucas, que gracias a San Lucas, pues tenemos en los Belenes, pues eso, el niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre, porque él lo cuenta, porque se lo contó la Virgen, claro está, porque él lo cuenta. Y por eso cuando vemos en
en los belenes, veremos en la Navidad, pues a ese niño envuelto en pañales. Acuérdate de San Lucas y acuérdate de que él nos transmitió esa información. Que ese niño que es Dios, ese niño de verdad es Dios, es hijo de Dios. No solo restauró la naturaleza caída, sino que nos dio una nueva vida. Por eso San José María subraya y subrayaba mucho. El que no se sabe hijo de Dios desconoce su verdad más íntima y carece de su actuación del dominio y de señorío propios de los que aman al Señor por encima de todas las cosas. Pues dile al Señor, ahora que está aquí con nosotros en el salario, que te ayude a recordar esta verdad íntima, personal de cada uno de nosotros. Que te ayude a hacer la oración de los hijos de Dios, como Él nos enseñó, Padre nuestro. Él nos lo enseñó. Que no es simplemente pues que lo hemos aprendido de esa oración porque un ángel dijo, Dios se salve María, no, sino que es el mismo Cristo. Es el mismo Cristo. Leía hoy, esta mañana sí, o ayer, no me acuerdo, pues, de un sacerdote que conozco de Vigo, vamos, que lo conozco de cuando era seminarista, de cuando estaba en el antiguo COU. Pues bueno, ya es sacerdote de hace años. Escribe unos artículos muy profundos, porque es doctor en teología moral y tiene una gran experiencia de sacerdote, pero siempre ha sido un hombre muy listo. Pues escribe unos artículos muy profundos. Y uno de ellos habla de que algunos, entre comillas, teólogos, sostienen, decía el nombre y me acuerdo, pero no voy a decirlo, pues no católicos, sostienen que Jesús en su evangelio o en su vida nunca hacía referencia a él, siempre hablaba de otras cosas, del mensaje que tenía que transmitir, cosa que es falsa. Ese señor no ha leído el evangelio. Porque claro, cuando está hablando del Padre, está haciendo referencia a su Padre. Cuando está hablando de que Él es el que tiene que cambiar, y que tiene, por ejemplo, cuando les dice destruir este templo y lo reconstruiré en 3 días, pues está hablando de sí mismo. Por eso, cuando uno no se conoce como hijo de Dios, desconoce la verdad más íntima que le posee, que es hijo de Dios. Y carece su actuación, decía San José María, del dominio y del señorío propio de los que aman al Señor por encima de todas las cosas. Te cuento una anécdota de cómo influye la filiación divina en nuestra sensibilidad. Lo cuenta un escritor italiano en una conferencia que fue Don Pino, que daba este sacerdote, que le movió a dedicarse a la literatura y a dar clases a adolescentes. Bueno, ¿quién fue Don Pino? Pues Don Pino es un hombre sacerdote, allí en Italia es frecuente ese nombre, Pino. Pues Don Pino es un hombre sacerdote que da clases de literatura y daba clases pues, a adolescentes, etc. Y además en sus ratos libres se dedicaba a sacar a los niños de su condición de calle para que dejaran de trabajar para la mafia siciliana que servían de mulita para transportar la droga. Este sacerdote hace esa labor de sacarlos de allí, de ayudarles, darles un futuro, hasta que la mafia lo ve como amenaza y lo mandó matar. Contratan un asesino profesional. A este le llaman el cacciatore, es decir, el cazador, que lleva 30 asesinatos perfectos. Y aquel hombre, cuando está analizando la vida del sacerdote de Don Pino, se da cuenta de que es una presa fácil. Siempre hace lo mismo. Don Pino no se está cuidando de no ser asesinado. Lo espera en el estacionamiento y cuando él está a punto de entrar en su vehículo se acerca por detrás, le apunta y Don Pino, al verle a él y a la pistola, dirige hacia él el rostro, le mira la cara, le sonríe y le dice:
te estaba esperando. En ese momento aquel hombre le mata, le asesina a sangre fría al sacerdote. Pero aquel asesino se fue muy tocado en su alma y no puede continuar viviendo así. ¿Quién me pudo haber mirado a los ojos con amor y sonreír en el momento de más violencia en su vida? Aquel hombre, el asesino, el cacciatore, se convierte, se entrega a la policía, se hace un testigo protegido, cambia de identidad, va a la cárcel los años necesarios y después cambia de vida. Ahora es un hombre renovado, transformado. Es un converso gracias a aquel sacerdote que cuando lo fue a matar le miró a los ojos y le sonrió. Bueno, este relato real de la vida de este sacerdote y de ese asesino, pues nos indican cómo cuando una persona es consciente de que es hijo de Dios, pues ni a su asesino le tiene miedo, ni a la muerte le tiene miedo, ni a la muerte. Ni a la muerte, porque es consciente de que eso le estaba esperando. Y le sonríe como diciendo, bueno, ya sé que la muerte... Pero yo creo que no le decía al asesino, yo creo que le decía a la muerte, que la estaba esperando. ¿Por qué? Porque vivimos y morimos como vivimos, ¿no? Y un hijo de Dios es consciente de que Dios está velando por él. Y de que, pues sí, claro, evidentemente llegará un momento en el que todos nos moriremos, ¿no? Pero tampoco se encuentra con desesperación. Así escribía Santo Tomás Moro a su hija desde la cárcel. Ten pues buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo. Nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Pues el primer paso que da Dios hacia nosotros es su amor. Dios nos ama antes de que nosotros hayamos hecho algo para merecerlo, como decía al principio de la meditación. Es el amor, y el amor tiende por naturaleza a entregarse, como una madre que no deja nunca de amar a su hijo, aunque haya cometido un error, aunque tenga pues eso, sus dificultades. La filiación divina nos da paz y alegría. La filiación divina no solamente nos lleva a llevar la cabeza levantada a lo largo de nuestra vida, mirando al mundo con ese plante, con esa mirada, con la barbilla levantada, sino a consciente de que el mundo ese es creación de Dios y que Dios en su providencia amorosa está velando. Por eso, sabernos hijos de Dios en cualquier circunstancia es el fundamento de una gran paz. Vamos a ir viendo cómo nosotros nos dirigimos al Señor, con esa seguridad, con esa confianza, porque tantas veces a lo largo del día rezamos el Padre Nuestro. Tantas veces rezamos un Padre Nuestro, y no solamente rezamos el Padre Nuestro, sino que insistimos, ¿no?, en el que nos dé cada día ese pan, y que nos perdone nuestros pecados, y que también nosotros perdonemos a los demás. Tratar a los demás con un gran respeto, como corresponde a los hijos de Dios, procurando tratar en esa persona no solamente la dignidad de la persona. El otro día hablaba con alguien de esa película que han hecho en Francia sobre la masacre de aquella población de la Vendée, durante la Revolución Francesa. El hombre no puede establecer cuál es el valor de la dignidad del otro hombre. Lo establece Dios. O miramos a Dios, como dice Romano Guardini, quien quiera saber, quien conoce a Dios conoce al hombre, ¿no? Quien sabe de Dios conoce al hombre. Para conocer al hombre, para entender el valor de esa persona que tiene delante, mirar a Dios. Vamos nosotros a pedirle al Señor
Como decía San José María además en una de sus homilías, al pensar en los hogares cristianos, me gusta imaginarlos luminosos y alegres, como fue de la Sagrada Familia. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra. Que la paz de Cristo triunfe en vuestros corazones, escribe el apóstol. La paz de sabernos amados por nuestro Padre Dios, incorporados a Cristo, protegidos por la Virgen Santa María, amparados por San José. Que esos hogares de familia reflejen ese hogar de Nazaret, donde todos, pues con esa conciencia, miran a Dios. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.